Ya. Bueno, chicos, disculpen el retraso, pero bueno, aquí les mando un pequeño video para seguir avanzando como se pueda. Habíamos quedado en tabulación discreta, ¿no? Entonces, como saben, en la estadística los datos siempre nos van a dar desordenados. En este ejemplo hablamos de edades, ¿no? Edades de niños de hasta 9 años, ¿no? Es un grupo de niños. Como ven aquí, los datos están desordenados. Entonces, un primer paso es ordenar los datos, ¿no? Entonces, identificamos el menor, en este caso es el 3, y vamos ordenando y tachando los que ya estén registrados, ¿no? Y si la siguiente edad es 4 y así vamos marcando todos los que tengan edad 4, ¿no? Después, aquí está el 6. Solo tenemos 2 y continuamos así. ¿Sí? Viene el 8 y finalmente el 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, como ven aquí nos hemos olvidado un 4, entonces debemos aumentar aquí un 4 y tachamos aquí el que nos faltaba y también ha quedado atrás un 3 que lo vamos a incluir. Ya, para verificar si están bien los datos, la cantidad de datos, vamos a contar cuánto es nuestra muestra. La muestra en este caso debería ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿no ven? Entonces nuestra muestra sería 20. Aquí igual deberían estar registrados los 20 datos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces está correcto. Ahora, una vez que tengamos los datos ordenados, debemos acomodar en nuestra tablita. Aquí ustedes saben que la X es nuestra variable, ¿no ven? ¿Sí? Entonces aquí tenemos una primera variable que es 3. Tenemos una segunda variable que es 4, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Ahora registramos la frecuencia, ¿no? ¿Qué era la frecuencia? El número de veces que se repite el dato en la muestra, ¿no? En la primera variable, ¿cuántas veces se repite? 3. Y así vamos registrando nuestra frecuencia en la columna, ¿no? Seguimos y seguimos. Ahora, esta columna de frecuencia es nuestra muestra, ¿no ve? El total, la sumatoria de las frecuencias va a ser nuestra muestra. En este caso, esta columna debería sumar los 20, ¿no? Los 20 datos. Ustedes verifican, aquí hay 10, más 10 son los 20. Entonces, hemos registrado bien, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, esta columnita es la frecuencia relativa, ¿sí? Esto no habíamos visto, ¿no? Entonces esta H minúscula es nuestra frecuencia relativa, ¿ya? ¿Y cómo se calcula esta frecuencia relativa? Muy fácil, ¿ya? Es solamente la división de la frecuencia que vamos a sacar, ¿no? En este caso es 3 dividido entre 20. Vamos. ¿Ya? Bueno, aquí está, ya hemos hecho los cálculos. Voy a repetir. Esta H minúscula es la frecuencia relativa absoluta. Como les había dicho anteriormente, esta frecuencia relativa vamos a identificarla como H minúscula. Su fórmula es frecuencia sobre la muestra, ¿no? En este caso, en este primer caso, ¿qué es lo que he hecho? He dividido 3, como dice la fórmula, 3 dividido entre ¿qué? Que es nuestra muestra 20, ¿no? Ahora para la segunda, ¿qué es lo que he hecho? He dividido 5, porque mi frecuencia aquí es 5, dividido también entre 20 y eso me sale 0.25 y así sucesivamente he hecho los cálculos y aquí 2 sobre 20 y me sale 0.10 y así sucesivamente hasta el final de los datos, ¿no? Ahora, una propiedad de esta frecuencia relativa absoluta es que
¿ya? Vamos a trabajar con 2 decimales, por favor, solamente 2 decimales, ¿ya? Si tienen que redondear el último, redondean, ¿ya? La propiedad que les hablaba es que la sumatoria de esta frecuencia relativa siempre tiene que ser igual a 1, ¿sí? Entonces ustedes aquí vean cómo van a redondear, si en el caso necesitan redondear para poder, pero no tiene que ser ni más ni menos que 1, ¿sí? Ahora vamos a ver la siguiente columna, que es más fácil, que es la frecuencia porcentual, que es muchísimo más fácil, ¿no? No necesitan ni siquiera calculadora, pero igual tiene su formulita, ¿no? Esta frecuencia porcentual la vamos a representar por una P minúscula, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia porcentual? No es más que la frecuencia relativa multiplicada por 100. O si quieren, también sería frecuencia sobre n por 100, que es lo mismo, ¿no ven? Ahora, aquí lo único que tenemos que hacer que nos dice es, ya tenemos la relativa, ¿no? Ya tenemos esto porque aquí ya tenemos el dato, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar por 100. En este caso va a ser 15 y esta frecuencia ya se le tiene que anotar el porcentaje porque es porcentual, ¿no ven? En este caso es 15%, 25%, 10%, 15%, vamos a poner bien para que no se, ¿sí? En este caso también 15% y finalmente la última fila que es el 20%. Igual tiene su propiedad que la sumatoria de la frecuencia porcentual tiene que ser igual al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos numeritos, no? Aquí habíamos dicho que eran edades, ¿no ves? Un grupo de niños. ¿Qué significa? Que en esta muestra, en este grupo, el 10%, vamos a hablar de este 10, el 10% de esta muestra tiene ¿cuántos años? 6 años. Esa sería su interpretación, ¿no? Si hablamos de porcentajes, ¿no? Igual aquí el 20% de este grupo de niños tiene 9 años. Esa sería la interpretación. ¿Sí? Ahora, si hablamos de la relativa está tomando esto como un entero, esta muestra como un entero. Entonces vamos a hablar solamente de porciones. Si queremos saber qué significa este 0.15, su interpretación sería que una porción de 0.15 tiene 7 años, ¿sí? Porque aquí en la relativa está tomando este grupo como un entero, ¿no? Entonces vamos a hablar como porciones nada más. Y aquí sí ya vamos a hablar en porcentajes. Ahora, ya hemos visto esta primera parte que son las absolutas, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a continuar viendo la frecuencia acumulada menor que, ¿ya? Aquí ya vamos a acumular, ¿sí? Estas 3 columnas van a ser frecuencias acumuladas menor que, ¿sí? Ya, aquí presten atención, vamos a utilizar esta columnita para poder hacer esta primera columna, ¿sí? Vamos a iniciar por la primera frecuencia, en este caso es 3, ¿sí? Y para seguir avanzando, lo único que tenemos que hacer es sumarle la siguiente frecuencia, ¿sí? En este caso sería 3 más 5, 8, ¿ves? Estamos acumulando, ¿no ves? Estamos acumulando frecuencias. En la tercera fila, ¿qué va a ser? 8 más 2 sería 10, ¿no? Y así seguimos sumando 10 más 3, aquí vendría a ser 13, ¿no? Aquí 13 más 3, 16, y finalmente 16 más 4, que es 20. Ahora, una propiedad de esta frecuencia acumulada menor que es que la última frecuencia siempre va a ser igual a nuestra muestra, ¿sí? Ya aquí ya no necesitamos sumar. Ahora, ¿cuál va a ser la interpretación? ¿Cómo podríamos interpretar estos datos, no? Porque hemos dicho que la estadística no solamente es demostrar datos, sino también saber interpretarlos.
Por ejemplo, este 13, ¿qué significaría? Aquí ya estamos acumulando, no puedo decir que 13 personas en este grupo tienen 7 años porque sería falso, ¿no ves? ¿Sí? Aquí sí podemos decir eso, 3 personas en este grupo tienen 7 años, pero aquí ya estamos acumulando frecuencias. ¿Qué significa este 13? Significa que 13 personas en este grupo o 13 niños en este grupo tienen 7 años o ¿qué van a hacer? O menos, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, que 13 personas, 13 niños en este grupo tienen 7 años o menos. O también podrían decir que 13 niños tienen la edad de 7 años o son menores, ¿no? Que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ojo en las interpretaciones, ¿sí? Escuchen varias veces el video si quieren para acordarse, ¿ya? A ver, aquí, este 16, ¿cómo lo interpretaríamos? Que 16 niños en este grupo tienen 8 años o menos, ¿no? Frecuencia acumulada menor que. ¿Cómo podemos comprobar? Podemos comprobar sumando quienes tienen 8 años o menos. ¿Cómo podríamos comprobar? Sumando todas estas frecuencias, ¿no ves? Que es lo que hemos hecho aquí, ¿sí? Entonces esa sería la interpretación. Ahora, frecuencia acumulada menor que, ¿sí? ¿Cómo se representa esa? Como una F mayúscula en la tablita. Ahora, aquí tenemos lo mismo que aquí que en las absolutas, tenemos la relativa y la porcentual. Esta sería la relativa menor que es el mismo procedimiento que la absoluta. ¿Cuál era nuestra formulita? ¿Se acuerdan? Frecuencia sobre muestra, ¿no ve? Aquí lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo, va a ser la frecuencia acumulada sobre la misma muestra, ¿no ve? Que es en este caso 20. En este primer caso va a ser igual a 0.15 porque es igual 3, ¿ya? Pausa. Ya, bueno, aquí ya tengo los datos, ¿no? De la frecuencia estábamos aquí, frecuencia relativa menor que, ¿sí? Esta mayúscula aquí ya la tenemos, frecuencia acumulada menor que, es F minúscula, ya les he explicado. Ahora estamos aquí. Frecuencia relativa menor que se representa por una H mayúscula que está aquí y su formulita es la misma que esta, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar esta frecuencia menor, acumulada menor que sobre la muestra, ¿sí? En este primer caso que hemos hecho, que es 3 dividido entre 20, ¿sí? Para el segundo caso sería 8 dividido entre 20, me da 0.40, ¿no? Y así vamos a ir con todas los datos que tenemos aquí. En el tercer caso sería 10 dividido entre 20, que nos da 0.50. 13 dividido entre 20, que es este, nos da 0.65. Después finalmente, el 16 dividido entre 20, 0.8. Y finalmente, que es el total de los datos, 20 dividido entre 20, que es 1, ¿no? Una propiedad de esta frecuencia acumulada menor que la relativa es que el último dato siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Porque en la frecuencia acumulada menor que, igual el último dato es igual a la muestra, ¿no? Ahora, la porcentual acumulada menor, la frecuencia acumulada porcentual menor que, igual que en este caso, lo único que vamos a hacer es multiplicar por 100, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la formulita de la porcentual menor que esta que se representa por una P mayúscula? Sería no sería más que la relativa multiplicada por 100, ¿sí? Y si quieren una fórmula más completa, igual que el anterior caso, sería esta H, ¿cuál es su formulita? Frecuencia acumulada menor que sobre muestras multiplicado todo por 100, que es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. ¿Ya? Aquí en este caso era 0.15, entonces va a ser 15%. En este segundo caso va a ser 40%. Aquí 50%, 65%, 80% y finalmente la última fila va a ser 100%, ¿sí? Ahora la interpretación, ¿sí?
Estas ya son acumuladas, ya sabemos, ¿no? A ver, vamos a hablar de este 50%. ¿Qué significa este 50%? ¿Sí? Que el 50% de los niños en este grupo tiene la edad de 6 años o menos, ¿sí? ¿Qué significa nuevamente? Que el 50% de los niños en este grupo tiene 6 años o menos, ¿no? Si hablamos de este 40%, lo mismo, ¿no? El 40% de los niños en este grupo tienen 4 años o menos, ¿sí? ¿Ya? Y si hablamos en proporciones aquí, podemos decir que si hablamos de este 0.65, que una proporción o una porción del 0.65 tiene 7 años o menos, ¿sí? Y finalmente nos vamos a ir a la última parte de nuestra tablita, ¿sí? Y con eso ustedes verán el video no sé cuántas veces hasta que entiendan. Estas hemos dicho que eran las frecuencias acumuladas menor que, ¿sí? Ahora estas van a ser frecuencias acumuladas mayor que, ¿sí? Al revés de la menor que, aquí hemos empezado por el primer dato, ¿no? Aquí vamos a empezar en esta primera fila, vamos a empezar con la muestra que tenemos, en este caso es 20. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí es un poquito, presten atención. Para la siguiente columna vamos a restar, vamos a trabajar con esto, igual que para esta columna hemos trabajado con esta, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Aquí igual. Entonces, voy a agarrar el 20, lo voy a poner en la primera fila y voy a agarrar este primer dato que es 3. ¿No ves? ¿Qué voy a hacer? Voy a restar, ya no voy a sumar, voy a restar. Entonces, para esta segunda fila voy a restar 20 menos 3 es 17, ¿no? Ahora, para la tercera fila voy a agarrar este 5. 17 menos 5 es 12, ¿no? Ahora, y así seguimos, ¿no? 12 menos 2 será 10, ¿no? Ahora, 10 menos 3, 7. 7 menos 3 nos va a dar 4, ¿no ven? Y ahí la vamos a, ahí se termina, ¿sí? Ahora, una propiedad de esta frecuencia acumulada mayor que es que el último dato que tengamos siempre va a ser igual a mi último dato de la primera frecuencia, ¿sí? Aquí en este caso es 4 y aquí también 4. Si esto no es el mismo número que tenemos aquí, hemos debido realizar algo mal aquí en nuestras restas, ¿sí? Ya. Ahora, la frecuencia acumulada mayor que la vamos a representar con una F mayúscula, pero para no confundirnos con esta, le vamos a poner un asterisco arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este 10, por ejemplo? ¿Sí? No me van a decir en la interpretación que 10 niños tienen 7 años, está mal, porque esta ya es acumulada. ¿Qué significa este 10? Que 10 niños en este grupo tienen 7 años, este es mayor, ya no va a ser o menos, que 10 niños en este grupo tienen 7 años o más, ¿no ven? ¿Sí? ¿Y cómo verificamos? Sumando desde los 7. 3 más 3, 6 más 4, 10 es el mismo, ¿no ven? Entonces, a ver, este 7, ¿qué va a significar? Que 7 niños en este grupo tienen 8 años o más, ¿sí? Esa es la interpretación. Ahora vamos a ir con la frecuencia acumulada mayor que relativa, ¿sí? Es el mismo procedimiento, la misma fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo la vamos a representar? Como H mayúscula y su asterisco arribita, ¿no? La fórmula es la misma. En este caso va a ser frecuencia acumulada mayor que sobre la muestra, ¿sí? Y si quieren, ya, eso primero, después vamos a hacer la porcentual, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿qué vamos a hacer? En este primer caso, vamos a seguir la formulita. En la primera fila que vamos a hacer, ¿cuál es nuestra frecuencia mayor que? 20. Dividido entre nuestra muestra, que también es 20, es igual a
1, ¿no? En la segunda fila vamos a ir 17, que es mi frecuencia, como dice la fórmula, dividido entre la muestra que es 20, entonces eso me da 0.85, ¿sí? En el tercero, 12, ¿no? Aquí tenemos el 12 dividido entre 20 y eso me va a dar 0.60, ¿sí? Aquí 10 dividido entre 20, he puesto este 10 dividido entre la muestra y eso me da 0.50. Después seguimos con el 7 dividido entre 20, que es 0.35. Y finalmente 4 dividido entre 20, que es 0.20. ¿Sí? Y la porcentual acumulada mayor que, la vamos a representar igual con una P mayúscula y un asterisco en la parte superior. ¿Cuál es la formulita? ¿Sí? No es más que la frecuencia relativa mayor que multiplicada por 100. O si quieren más completa la fórmula, ¿cuál era la formulita de la relativa? Era frecuencia acumulada mayor que dividida entre la muestra por 100, que esto es igual que esto, es lo mismo, ¿no? En este caso, 1 multiplicado por 100 es 100%, aquí 85%, aquí 60%, 50%, 35% y 20%, ¿sí? Con eso terminamos nuestra tablita. Esta es una tabla completa de la tabulación discreta, que es la más fácil, ¿sí? Donde están las frecuencias absolutas, ¿sí? Que son estas tres primeras columnas. Después vienen las acumuladas, que estas tres son las frecuencias acumuladas menor que, y finalmente estas últimas tres con el asterisco en la parte superior, que son las frecuencias acumuladas mayor que. Ahora, ¿qué significa este 60%? ¿Sí? Este es mayor que. Que el 60%, voy a irme con una reglita si quieren, que el 60% tienen 6 años o mayor que esto, ¿ve? Que el 60% de los niños en este grupo tienen 6 años o más, ¿sí? Con eso terminamos esta pequeña clasecita, chicos. Vean el video las veces que hasta entender, porque yo les voy a mandar una pequeña práctica, que es la segunda actividad que les voy a mandar y que me tienen que entregar hasta el día jueves de la próxima semana. Ya les voy a pasar por WhatsApp las instrucciones. Bueno, hasta la próxima clase.